Levanto un aleluya en medio de la adversidad. Levanto un aleluya que calle la incredulidad. Levanto un aleluya. Mi arma es una canción. Levanto un aleluya. El cielo por mí peleó. Yo cantaré aún en la tempestad, alto y más alto, mi alabanza rugirá desde las cenizas, la esperanza vendrá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Levanto un aleluya que brota de mi interior. Levanto un aleluya y huirá la oscuridad. Levanto un aleluya en medio de la confusión. Levanto un aleluya. El temor ya no tendrá control. Yo cantaré aún en la tempestad, alto y más alto, mi alabanza rugirá desde las cenizas, la esperanza vendrá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Canta con más fuerza. Canta con más fuerza, Canta con más fuerza. canta con más fuerza, Canta con más fuerza. canta con más fuerza, Canta con más fuerza. oh, canta con más fuerza. Dilo. Canta con más fuerza. En medio de la adversidad, Canta con más fuerza. que calle la incredulidad. Canta con más fuerza. Mi arma es una canción. Canta con más fuerza. El cielo por Vamos, mi iglesia. perdón. Canta con más fuerza. En medio de la adversidad, Canta con más fuerza. que calle la incredulidad. Canta con más fuerza. Mi arma es una canción. Sí, canta con más fuerza. El cielo por mí peleó. Canta con más fuerza. Yo cantaré aún en la tempestad,
Buenos días, bendiciones iglesia. Amén. Y nos encontramos otra vez un día más aquí reunidos para recibir la palabra del Señor. Aquí nos encontramos para adorar al Señor en su día de oración. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por estar junto a nosotros en este momento. Así que ahora oremos para presentarle este día al Señor y que sea Él guiándonos en este momento. Sea su gloria bendiciéndonos a cada momento. Oremos. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias porque nos has permitido estar aquí reunidos. Gracias porque tu gracia y tu misericordia, Señor, nos ha guiado para estar aquí juntos, Padre. Te pedimos, Padre, de que en este momento tu palabra sea llenándonos, Señor, tu palabra sea llenándonos de vida, de que podamos ser guiados por ti completamente, Señor. Permítenos de que podamos ser usados por ti, Señor, y que en cada momento podamos dejar tu gracia, Señor, y tu bondad en nosotros, Padre. Gracias porque podemos estar aquí un día más, Señor. Gracias por tu eterna misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz escucho, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas formaron. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también.
Peleaste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarnos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Dios les bendiga, familia. Qué bueno que estamos aquí en esta mañana, hoy domingo 16 de mayo del año 2021. El Señor así ha estado con nosotros, protegiéndonos, cuidándonos, cada día sustentando nuestros pasos, nuestro andar. Quiero agradecer al Señor por el gran amor que tiene para con nosotros y a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, específicamente en nuestro canal de Facebook, Pizatélite RD, y también vamos a estar transmitiendo por nuestro canal de YouTube, Pizatélite República Dominicana, Pizatélite RD. Hoy quiero que me acompañen en oración para que el Señor nos dirija en este maravilloso día, que justamente hoy continuamos con el tema características de una comunidad que ama. Y hoy vamos a estar dando un pequeño paseo por el libro de los Hechos, que es lo que hemos estado haciendo durante estos domingos. Me gustaría que todos los que estamos acá y los que están por redes sociales demos atención, que nos permanezcamos en la confianza en el Señor, sabiendo que Él nos va a guiar en comprender su palabra. Amén. Vamos a orar al Señor. Oremos. Padre, gracias, Señor, gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor, un Dios que tiene cuidado de nosotros, un Dios que nos sustenta, un Dios que nos guía, en quien tenemos refugio, confianza, protección. Gracias por tu inmenso amor, gracias por este día maravilloso que nos das, gracias por la oportunidad de poder reunirnos, Señor, sí, Señor, congregarnos y a su vez disfrutar el privilegio de también poder transmitir por nuestras redes sociales este precioso tiempo que estamos teniendo cada domingo, Señor. Gracias por tu inmenso amor, gracias por tu misericordia. Te queremos pedir, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra y que transforme nuestros corazones y que nos ayudes a comprender tus propósitos y tus planes, Señor. A ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, durante estos días hemos estado viendo cómo el Señor, a la luz de la palabra, nos ha estado hablando de aquellas características particulares y características que son necesarias en una comunidad que ama. Una comunidad que ama ciertamente se concentra en vivir conforme a los propósitos del Señor y conforme a los propósitos que están establecidos en su palabra. Es el Señor que establece que su palabra es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino. Por ende, lo que hemos estado aprendiendo durante estos domingos a la luz del libro de los Hechos, estamos dando un paseo por el libro de los Hechos y estamos conociendo, identificando
las características de una comunidad que ama. Estamos viendo y reconociendo, identificando esas características necesarias de una persona, de un grupo, de una comunidad que ama al Señor. Ahora, como iglesia, nosotros verdaderamente estamos sostenidos ¿en quién? En el Señor. El Señor es quien cuida de nosotros. El Señor es quien nos protege. Y domingo tras domingo hemos aprendido cómo una comunidad que ama se concentra en vivir conforme a la palabra. Ahora, nosotros estamos haciendo este paseo por el libro de los Hechos y hemos conocido algunos aspectos importantes. En el capítulo 1 ya Cristo se iba. Les había prometido a sus discípulos que no estarían solos. Pues, ¿qué Dios que iba a mandar? Le iba a enviar un consolador. Iba a ayudarle, que ese consolador le iba a ayudar, lo iba a guiar, le iba a poder llevar, a preparar y andar por las buenas nuevas que solamente el Señor tenía para su iglesia. De igual manera, es en el capítulo 1 donde se anuncia y se estipula, se dice de manera muy precisa que el Señor vuelve. Y el Señor vuelve. Amén. Amén. El Señor vuelve. Cristo vuelve por nosotros. Cristo vuelve por su iglesia. Lo que está pasando queda en un plano secundario, pues el Señor vuelve. En el capítulo 2 vimos cómo ya había descendido el Espíritu Santo de la promesa y cómo este Espíritu Santo de manera inmediata le dio el denuedo para que evangelizara. Y ahí es que vemos cómo por la llenura del Espíritu Santo, cómo por ese poder del Espíritu Santo, Pedro se pronuncia y da su primer discurso, y cómo por ese poder que el Señor le había dado, habían llegado a más de 3,000 personas. Recuerden que estamos hablando de 3,000 personas sin contar los niños y las mujeres. Es decir, vemos cómo verdaderamente hay un gran respaldo de parte del Señor. Ahora, es en ese mismo capítulo que vemos cómo la iglesia permanecía unida, permanecía confiada, permanecía dependiente del Señor Jesucristo. Es esta iglesia que se refugia, está protegida, está confiada, está sustentada en un Señor que a su vez es parte del cuerpo de Cristo, pues Cristo es la cabeza. En el capítulo 3 sucede algo maravilloso. Vemos cómo hay una curación de un cojo que tenía nada más y nada menos que 40 años en esa condición. Estaba bajo una condición donde lo que hacían era que lo llevaban al templo, a la puerta de la entrada llamada La Hermosa, y en ese lugar, el pórtico de Salomón, lo sentaban y ahí lo ponían a pedir limosna. Pero el Señor permitió que Pedro y Juan lo que hicieran, en vez de darles limosna, le llevaron las buenas nuevas del Evangelio y lo curaron a ese cojo que tenía ya 40 años en esa condición. Ahora, es maravilloso ver, y ese es el libro que vamos a estar estudiando, qué acontece en el capítulo 4 de este libro. Y vamos a estar leyendo Hechos 4. Me gustaría que buscaran en sus Biblias, prendieran sus celulares, prendieran sus tablets y compartamos a la luz de la palabra esta porción. Hechos 4, estoy en Hechos 4, versículos del 1 al 22. Dice la palabra de Dios. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan, lo apresaron, y como ya anochecía, lo metieron a la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo los hombres, había llegado a unos 5,000. Wow, bendita sea la palabra. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, versículo 8,
gobernantes del pueblo y ancianos. Hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesús es. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús por simplemente como hablaban. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Parece que no lo hicieron porque todavía seguimos hablando de Cristo. Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Refírase a Jesús. Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de 9 amenazas, los dejaron irse. Después de 9 amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Bendita sea la palabra del Señor. Oremos. Señor, Padre bueno, venimos ante ti, Señor, pidiéndote, Señor, misericordia para que tú nos hables a través de tu palabra. Permite que sea explicada con claridad y que seas tú, Señor, transformando nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hay algo evidente en la palabra del Señor, es que tenemos un gran respaldo de parte de Él. Si hay algo evidente en la palabra de Dios, es que se cumple. Y esa evidencia de parte de nuestro Dios nos ayuda, nos guía, nos lleva a comprender los propósitos soberanos de Dios para su iglesia. Dígase nosotros. Cuando nosotros vemos aquí en la palabra de Dios, esto nos da una característica muy específica. Pues una comunidad que ama no teme en la persecución. Una comunidad que ama no teme en la persecución. Fíjense, nosotros vemos en la palabra de Dios que los discípulos seguían predicando, seguían hablando acerca de Cristo. Pues dice el versículo 1 del capítulo 4, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, ellos estaban predicando, se les presentaron ¿quiénes? Nada más y nada menos que los líderes religiosos de la época. Esos líderes que tenían el control, el dominio de las situaciones eclesiásticas que pasaban, tenían el control de las situaciones espirituales que pasaban. Y estas personas eran los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estos 3 grupos, en conjunto con los fariseos, eran las personas que tenían el dominio, el control absoluto de las situaciones espirituales de la época. Eran quienes establecían qué se podía hacer, cómo se podía hacer y por qué se podía hacer. Y Pedro y Juan, ¿qué estaban haciendo? Versículo 1 dice, de capítulo 4, estaban hablando a la gente. Oigan qué maravilloso es la palabra. Y en medio de ello se le presentan este grupo de gente. Ya ustedes se imaginan cómo habrá sido la sorpresa para Pedro y Juan. Que están ellos hablando a la gente acerca de quién. ¿Qué estaban hablando ellos con la gente? Estaban hablando acerca de las buenas nuevas de un Cristo soberano, sustentador, de un Cristo que había resucitado,
y que estaba con ellos, pues le había dado el Espíritu Santo. Y en medio de ello, llega esta gente, se habrá llenado de preocupación, Pedro y Juan. Según lo que hemos leído, tal vez, y vemos en la palabra que no hubo algún tipo de preocupación, sino que había un denuedo y estaban anunciándole a la gente la realidad del Evangelio. Muchos, dice la palabra, se incomodaron. Versículo 2 dice, estaban muy disgustados porque los apóstoles, ¿qué estaban haciendo? Estaban enseñando a la gente y proclamando la resurrección, estaban hablando de Cristo, estaban hablando de ese caso de Jesús, dice la palabra. Es decir, ellos no estaban hablando de asuntos personales, no estaban hablando de cosas que habían pasado con su vida, aunque era parte. No, ellos estaban hablando acerca de Cristo y eso le molestó a ese grupo de religiosos. Y esto nos ayuda a nosotros a poder identificar que ciertamente cuando se hace la obra de Dios, ¿qué va a pasar? Se van a levantar grandes persecuciones. No importa lo que nosotros hagamos, no importa lo bien que lo hagamos, no importa lo bonito que sea, cuando sea la obra de Dios, se van a levantar persecuciones. Y esas persecuciones, aquí la vemos, se le levantan a Pedro y Juan, que era lo que estaban en ese momento predicando, se levantan los líderes del momento, los sacerdotes, el capitán de la guardia y los saduceos. Ellos estaban predicando muy bien, ellos estaban hablando de la gente acerca de la resurrección, dice la palabra. Estaban dándole buenas nuevas, estaban anunciando cosas que las personas necesitaban escuchar. Cristo había sido eliminado de la tierra, según ellos, porque Jesucristo resucitó. Y ellos necesitaban escuchar ese poder esperanzador de que Cristo había resucitado. Cristo había resucitado. Cristo había buscado la forma de cada día poder reconocer, más bien los discípulos habían buscado la forma de poder reconocer que Cristo estaba al dominio hegemónico, sustentador, controlador de todas las cosas. Y por eso ellos estaban anunciando con denuedo. Eso dice la palabra. Y eso le molestó a este grupo de religiosos. Esto nos lleva a poder comprender que verdaderamente la obra del Señor, cuando uno la hace, normalmente se van a levantar esas grandes persecuciones. Ahora, en medio de las persecuciones, ¿qué nosotros debemos de hacer? ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué debo hacer yo en medio de esas persecuciones? Esto me da algún principio, algún tipo de acciones que podemos realizar. En medio de la persecución, ¿nosotros qué debemos de hacer? Permanecer en los propósitos del Señor. No debemos de variar, debemos de permanecer en su propósito. Miren lo que dice la palabra, en capítulo 3, capítulo 4, perdón, en versículos 3 y 4. Oigan cómo, dice la palabra. Prendieron a Pedro y a Juan, que estaban presos, y como ya anochecía, lo metieron a la cárcel hasta el día siguiente. Me encanta lo que dice la palabra, como un párrafo entre líneas. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron. Y oigan qué pasó. Y el número de estos, contando solo los hombres, llegaban a unos 5,000. Como Pedro y Juan permanecieron en los propósitos del Señor, ¿saben qué pasó? Hubo un respaldo de parte de Dios. Pues ya no solamente había acontecido que se habían arrepentido los 3,000 del primer sermón de Pedro, no. Sino que aún cuando ellos estaban metidos en la cárcel, al parecer siguieron hablando de Cristo. Porque dice la palabra en versículo 4. Pero ellos estaban prendidos en la cárcel, pero muchos de los que oyeron el mensaje, ¿qué hicieron? Creyeron. Ese mensaje fue anunciado donde ellos estaban. Versículo 4 del capítulo 1 dice que ellos estaban hablando a la gente. Y esa gente que escuchó, ¿qué dice la palabra? Creyeron. Y les aseguro, aunque es una diferencia lo que estoy diciendo, que cuando estaban en la cárcel, ¿usted cree que Pedro se callaron en la cárcel? Yo creo que no. ¿Ustedes creen que se callaron? Ellos siguieron hablando. Porque estaban hablando acerca de Cristo, del poder de la resurrección, ese dínamo que este mundo todavía al día de hoy necesita. Por eso, cuando usted y yo vayamos a hacer una obra que sea del propósito de Dios, se van a levantar persecuciones, pero en medio de esas persecuciones nosotros vamos a permanecer en los propósitos de Dios. Por eso es que una comunidad que ama no teme a la persecución, porque nosotros estamos permaneciendo en un propósito divino, no personal. Es
son los negocios del Señor, no mío, ni de usted. No, es Dios quien sabe cómo manejar todas las cosas que pasan en este mundo. Ahora, cuando estamos en persecución, debemos depender del Espíritu Santo. Oigan esto, muchas veces nosotros creemos que para poder permanecer en el proyecto de Dios, simplemente son con mi fuerza, mis capacidades, mis estudios, mi preparación, que eso es importante, pero no es la base fundamental, del poder del Evangelio. No son mis capacidades, no son las cosas que yo pueda lograr, no es yo tener una maestría en divinidad, no es tener una maestría en teología, no es esto. Lo que la palabra de Dios me enseña es que yo debo depender del Espíritu Santo que me va a fortalecer. Ojo, no estoy diciendo con esto que estudiar una maestría en divinidad y en teología está mal, no estoy diciendo nada con eso, sino que para nosotros depender y poder superar la persecución es dependiendo del Espíritu Santo, quien es que nos va a dar la fortaleza. Y yo pregunto que iban amén a eso, o digan un amén, porque es así. Debemos de depender del Espíritu Santo. A veces, y ahí me remonta a lo que decía ahorita, a veces nosotros nos podemos confiar y hacernos sabios en nuestra propia prudencia, en lo que yo aprendí en el seminario, en lo que yo aprendí en el estudio que tuve de la palabra. No es eso. Es la dependencia, lo correcto que va a ocurrir para poder nosotros tener una dependencia absoluta de Dios. Es cuando dependemos del Espíritu Santo. Y eso lo dice el capítulo 4, versículo 5. Vaya conmigo para que ustedes vean lo que dice la palabra. Dice el capítulo 4, versículo 5 en adelante. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. Oigan esto, Pedro y Juan estuvieron presos el día anterior porque ya estaba de noche y decían: no, vamos a tenerlos presos, vamos a prenderlos para que ellos estén en la cárcel y no puedan escaparse, y después se van a exponer a un juicio público. Óigame, eso es algo que tú dices, de que yo voy a depender ante un juicio público. ¿Quién me va a sustentar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a guiar? Y entonces, en medio de esto estaban, y cita la palabra, uno de los sacerdotes, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y otros miembros de la familia sacerdotal por asunto de derecho sucesoral. Entonces, ellos hicieron que Pedro y Juan se pusieran al frente a comparecer entre ellos. Y dice: ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Recuerden que los sacerdotes, para ser sacerdotes, necesitaban una preparación que iba a lo teológico, iba a lo sistemático, iba a lo programático. Eran personas estudiadas. Y ellos dicen: ¿qué poder tienen ustedes? Porque ellos saben quiénes son. Ellos son un poder que era de característica supuestamente espiritual, pero un poder político más que otra cosa. Y en medio de esa situación también le preguntan: ¿y en nombre de quién? O sea, ¿quién los respalda a ustedes? ¿Quién está con ustedes? Porque aquí estamos lo que teníamos que estar, en pocas palabras. Aquí está Anás, miren a Caifás, miren a Juan, miren a Alejandro, están los gobernantes. ¿Quién respalda lo que ustedes están haciendo? Entonces dice el apóstol Pedro, versículo 8. Pedro, mírenlo ahí, ¿por qué nosotros cuando estamos en persecución debemos depender del Espíritu Santo? Dice el versículo 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió. Ay, viene misil, como decirlo. Miren lo que le responde Pedro. Pedro le responde a él: gobernantes del pueblo y ancianos. Él sabe a quién le está hablando. Le está hablando a los mayores líderes políticos religiosos del momento. Ustedes, o más bien hoy, se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Ellos, en vez de ver la obra milagrosa que aconteció con esa persona, lo que están cuestionando al apóstol Pedro y a Juan. Y dicen: sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesús es. Versículo 11. Óiganme, hay que estar lleno del Espíritu Santo para tú hablar así a un conjunto de personas que son los líderes sociales, políticos y económicos de la época.
cómo es que tienen esa valentía de poder enfrentarse hacia los ancianos del pueblo, enfrentarse hacia los gobernantes del pueblo, hacia los líderes religiosos, pararse y enfrentarse y decir de esa manera: yo estoy favorecido, en pocas palabras, por Cristo, a quienes ustedes, Él los acusa de manera directa, ustedes lo mataron. Ustedes pretendieron haberlo matado, pero el Señor está vivo, Dios vive. Amén. Amén. Dios está vivo. Entonces, el ver esto nos hace reconocer, que cuando dependemos del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? En medio de la persecución, Dios nos va a fortalecer. Dios nos da fortaleza. Dios no está ante cualquiera. Es como que hoy en día, le voy a poner esto, los dominicanos saben de qué estoy hablando, ante Miriam Germán, ante Jenny Berenice, que usted se encuentre ante el presidente de la República, se encuentre ante el gobernador sacerdotal del grupo X, y usted tenga que defender alguna moción, algún tipo de asunto particular delante de ese grupo, y usted tenga que decir: lo que estoy haciendo, estoy haciendo en nombre de Cristo. Usted no tiene razón en nada de lo que están hablando. Es algo muy fuerte lo que estaba aconteciendo. ¿Saben qué? Cuando nosotros dependemos del Espíritu Santo y estamos en persecución, Dios nos va a fortalecer. Confíen en eso. A veces nosotros, cuando tenemos algún tipo de situación que de alguna forma u otra nos amenaza, nos tiende a poder inquietarnos, a desesperarnos, a impacientarnos, simplemente nosotros perdemos la noción del tiempo, perdemos la noción de saber de que Dios está al control de todo. Nada se escapa del propósito del Señor. El Señor está cuidando de cada una de las cosas que pasan en este mundo, aún de los impíos, pues Él les sustenta. La palabra de Dios así nos lo demuestra. Cuanto más usted, cuanto más yo, que dependemos de un Señor, de un Dios que está vivo, que nos dio el Espíritu Santo. Por eso es que cuando nosotros como comunidad que amamos, caminamos por el mundo, no tenemos temor en medio de la persecución, porque cuando se hace la obra de Dios sabemos que se van a levantar esas persecuciones, y es en medio de esas persecuciones que nosotros vamos a ser fortalecidos por el Señor. Bendita sea la palabra del Señor que nos guía. Ahora el versículo 12 dice de la siguiente manera: de hecho, es como Pedro pidiendo un de orden, porque le hacen una sola pregunta y miren todo lo que le responde. Ellos le preguntan: ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Versículo 7. Y él le dice en el versículo 12: de hecho, para que usted tenga conocimiento, para que usted tenga razón, para que usted pueda comprender lo que estoy diciendo, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. ¿Sabe qué hizo Pedro? ¿Qué aprovechó? Les predicó. Aprovechó el momento de la persecución para predicarle y hacerle saber: miren, usted quiere saber cómo pasó, pasó de tal manera. Y de hecho, para ustedes se sabe, ¿saben qué tienen que hacer? Vengan a los pies de Cristo. Él les predicó. Fíjense que no se llenó de temor, no se llenó de miedo. Y entonces los gobernantes se dieron cuenta que había un respaldo de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo. Pues el versículo 13 dice: los gobernantes, al ver la osadía, la valentía, el poder con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Bendita sea la palabra del Señor. Cuando estamos con Dios, no tenemos que tener temor. Dios está con nosotros. Y dijo que estaría con nosotros, ¿cuántas veces? Todos los días hasta el fin del mundo. Y el versículo 14 dice: además, como vieron que nos acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. ¿Sabe por qué entonces? Porque cuando Dios respalda sus propósitos se cumplen, y son evidentes. Sus propósitos, ¿cómo son? Evidentes. Es así. Lo que Dios hace, lo hace evidente. Cuando Dios restaura una vida, es evidente. Cuando Dios liberta a un cautivo, es evidente. Cuando Dios levanta a un enfermo, es evidente. Los propósitos de Dios se pueden identificar, pues Dios va a ser evidente en medio de la persecución, en medio de cualquier problema que esté pasando, va a ser evidente que su obra se cumple. Yo les pregunto a ustedes: ¿qué pasa con ustedes cuando se levantan una persecución? ¿Qué
pasa cuando viene un problema económico, un problema financiero, un problema matrimonial, un problema familiar con algún hijo, con algún hermano? ¿Qué hace usted cuando se levantan ese tipo de persecuciones pequeñitas? Aquí estamos viendo una persecución, pero una persecución muy grande, porque no era cualquiera que estaba persiguiendo a Pedro y Juan. Eran personas que tenían poder político, poder social y poder económico. Podían meterlo en la cárcel. ¿Lo hicieron? Sí. ¿Lo metieron en la cárcel? ¿Lo juzgaron? Sí. Pues lo llevaron a un tribunal. Y poder económico ni se diga, porque eran las personas que tenían la hegemonía y el control completo de todas las cuestiones financieras del entorno. Y en medio de ello, Pedro y Juan no tuvieron temor. Yo les pregunto, ¿usted cree que nosotros pasamos una persecución tan grande como la que ellos pasaron? No. Nos falta mucho para llegar a una persecución así. Y cuando se levanta una gran persecución, ¿usted sabe qué tenemos que hacer? Seguir confiados. Porque entonces esto nos lleva al último punto. Nosotros no tememos, pues servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Nosotros no debemos de temer porque servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. El versículo 18 dice de la siguiente manera: los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: como ustedes están locos. Eso no hace como ustedes digan. Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Oigan el poder y el sustento que tenían en Dios. Juzguen ustedes mismos. Nosotros, esa palabra memorial, que tantas veces lo hemos repetido y lo hemos escuchado, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y otra palabra dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros no debemos de tener temor. Fíjense que ellos, cuando lo llaman, cuando primero se da ese escenario que dicen: no, espérate, ellos tienen razón, porque mira, ahí está la persona que está con ellos. Si la gente se da cuenta que nosotros prendemos otra vez o actuamos de forma injusta con ellos, va a haber problemas. Entonces ellos retírense, que nosotros vamos a deliberar de forma interna. Versículo 15. Así que le mandaron a que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. Y dicen: ¿qué vamos a hacer con estos sujetos? Me encanta como la palabra de Dios dice: ¿qué vamos a hacer con estos sujetos? De hecho, es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro y que es evidente, no podemos dejarlo. Entonces ahí que ellos se acontecen y dicen: no, ven, vamos a llamarlo y vamos a intimidarlos. Los intimidan hablándole con voz de poder, supuestamente con voz de control, para que entiendan: yo soy el que mando aquí, yo soy el que sé, yo soy el que controlo. Y ellos le dicen: miren, oigan lo siguiente, ustedes creen, en otras palabras, versículo 19, se quejaron: ¿ustedes creen que nosotros vamos a obedecer a ustedes? En otras palabras, ¿quiénes son ustedes para dándonos órdenes a nosotros? Óigame, es que Dios le había dado el Espíritu Santo y nosotros, familia, amada comunidad Pisateri de República Dominicana y las demás personas de otras iglesias que ven esta exposición, nosotros tenemos el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que tenían ellos lo tenemos nosotros. Lo que pasa es que nos llenamos de miedo, de cobardía. Corremos a las circunstancias de este mundo. Tememos a los hombres. Y aquí vemos una evidencia donde Pedro y Juan dijeron: ustedes no son nadie, en pocas palabras, pues nosotros servimos a un Dios que está vivo. Dice el versículo 20: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Usted ha visto a Dios obrando en su vida? ¿Lo ha visto a Dios obrando en su vida? Yo digo que sí. Yo he visto cómo Dios me ha restaurado en mi familia. Yo he visto cómo Dios ha restaurado el altar familiar de mi familia. Cómo el Señor ha restaurado la dependencia de Dios en mi familia. Pero sobre todo, cómo el Señor ha respaldado mi familia, mi entorno, mi comunidad, las personas que nos rodean, dependiendo de un Espíritu de Dios, que es quien nos guía. Ellos vieron eso y dijeron: no, pues nosotros no vamos a temer. Por eso es que este punto señala que nosotros no podemos tener temor, pues servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. A quien usted sirve y a quien yo sirvo es el Creador de los cielos y de la tierra. Qué bendición es esta, saber de que en medio de todas las circunstancias
en medio de todos los problemas que puedan acontecer, en medio de todas las circunstancias que parecen difíciles, complicadas, en medio de cada cosa que se nos hace depender de nuestras capacidades, de nuestras propias acciones, que nos hacen dudar en este mundo que cada día está más complicado. En medio de esto, vemos cómo estos hombres se levantaron y dependieron del Espíritu Santo para hacer todas las cosas que había por hacer, que tenían por hacer. ¿Se acuerdan que el Señor había prometido en el capítulo 2? Se había ya hecho manifiesto el Espíritu Santo en el capítulo 2 y le dijo que ese Espíritu Santo le iba a ayudar a decir y saber qué hacer y le iba a dar poder. Ellos aplicaron ese poder. Entonces, para ir concluyendo, ¿está usted confiado en Dios y está usted confiado en el Señor, en anunciar con poder y de nuevo eso que el Señor ha hecho en su vida? ¿Se ha dedicado usted a depender del Señor en medio de este mundo, en medio de las cosas que le han acontecido? Se han podido levantar situaciones y persecuciones que yo no sé cómo ponerle el nombre, pero ustedes saben cuáles son esas persecuciones que se han levantado. Para ustedes es muy fácil poder identificar, la persecución se llama, tiene este nombre, tiene aquel nombre. Ustedes pueden saber, poder identificar. Identifique esas persecuciones y recuerden que en medio de todas esas persecuciones, nosotros, cuando vamos a hacer la obra del Señor, se van a levantar esas persecuciones. Y en medio de esas persecuciones debemos permanecer en el propósito de Dios, debemos depender del Espíritu Santo y a su vez nosotros no vamos a temer porque servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pedro y Juan tenían claro a quién servir. ¿Y usted tiene claro a quién servir? No podemos darle lugar al diablo, dice la palabra. Y en lugar se le da al diablo cuando nosotros comenzamos a temer en cosas en las cuales Dios tiene el control. ¿Hay algo de lo cual Dios no tiene el control? Si alguien me puede indicar de qué Dios no tiene control, me gustaría que habláramos al respecto, para entonces yo poder ver cuál es esa iniciativa que usted tiene para decir que Dios no tiene control. Pues Dios tiene el control de todas las cosas. Y en medio de este escenario, Pedro y Juan salieron airosos, porque dependían de un Dios que está vivo. Nosotros, familia, para terminar, no dejemos de hablar de lo que hemos visto, un Dios que está vivo, un Dios que nos ha dado el Espíritu Santo para nosotros poder caminar en esta vida, y un Dios que nos va a dar la valentía para poder depender de Él bajo toda circunstancia, bajo todo momento y bajo todo propósito. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Permítanme orar. Padre bueno y amado, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es una fuente de bendición que nos da fortaleza, Señor. Nos guía a poder saber los propósitos divinos tuyos, Señor. Perdónanos las veces que no hemos tenido valentía, que hemos temido persecuciones. Yo no sé las persecuciones que tendrán mis hermanos, mis hermanas, mi amigo, mis amigas que están aquí conectados y que están aquí presentes, Señor. Yo no sé cuál es esa persecución. No le puedo poner nombre, pero yo sí puedo identificar. Y en medio te pido que tú me fortalezcas y le des esa dependencia, Señor, de saber de que tú estás con ellos, Señor, y con ellas. Así como tú permitiste que Pedro y Juan pudieran pararse frente a los líderes religiosos de la época, los líderes políticos, sociales y económicos, y tener esa valentía de hablar del poder del evangelio. Que aún en medio de la cárcel siguieron evangelizando, que aún después de pudieron identificar y decir, no, que no podemos dejar de decir esto como viste oído. Es imposible para nosotros dejar de hablar del evangelio. Que así sea en nosotros también. Que sea imposible en el sentido de que querramos siempre hacerlo y cuando querramos callar, Señor, tú nos des esa iniciativa de seguir hablando, Señor, de seguir, Señor, ahí constantemente, de manera continua hablando de tu evangelio. Gracias, porque como comunidad que ama, Señor, no tememos
a la persecución, pues tú estás con nosotros. Alabados a tu nombre por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. A nuestros amigos y hermanos que nos siguen a través de las redes, ahora a las 11 de la mañana pueden ir al Parque Mirador del Este. Nos vamos a estar en el kiosco número 2. Kiosco número 2. Vamos a tener una tarde divertida para compartir en familia, guardando distanciamiento social, con uso de mascarilla. Vamos a jugar ajedrez, vamos a tener algunas cartas. Lo que pueden llevar su parché, lleven su parché. Vamos a tener unos suculentos espaguetis o pastas, como dicen las chicas del grupo. Y vamos a tener un tiempo muy maravilloso. Espero que puedan ir con todo el protocolo del lugar y todo lo demás. Eso es justamente ahora terminando el culto. A las 11 de la mañana, a partir de las 11, estaremos en ese lugar. Que Dios me les bendiga. Eso es el Parque Mirador del Este. De todas formas, a través del chat de los que están en WhatsApp, estaremos compartiendo el lugar específicamente y el punto de reunión. Y de igual manera, los que están en redes sociales, les mandaríamos por el chat la ubicación para que no se vayan a extraviar. Dios les bendiga y que el Señor me les siga protegiendo en todo. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Y recuerden que las chicas creo que comienzan el día lunes. ¿De qué comienzan? El día lunes comienzan Limping. Van a tener un tiempo maravilloso, al igual que los hombres, que vamos a tener otro tiempo también. Que Dios les bendiga y será hasta luego. Bye.